a este nuevo Cabrera Coffee. En esta oportunidad es una edición especial para nosotros porque nos acompaña el doctor Juan Pablo Godoy, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Doctor Godoy, bienvenido a este espacio en esta oportunidad virtual. Luisa, buenos días, muchas gracias y muchas gracias a este espacio de Cabrera Coffee en el que seguramente vamos a poder conversar muy a gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes al otro lado de la pantalla por cumplir nuestra cita de cada viernes llamada Cabrera Coffee. Doctor Godoy, hablemos un poco sobre la misión principal que tiene el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y hace cuánto se dedica a esta labor. Pues Luisa, el instituto fue creado hace un poco más de 60 años, en septiembre de 1963, por un grupo de visionarios de la mano de la iniciativa de un profesor uruguayo muy importante para todos nosotros, que fue el profesor Ramón Valdés Costa. Hoy en día en el instituto todavía tenemos dos de los miembros fundadores, el doctor Juan Rafael Bravo Arteaga y el doctor Alberto Múnera Cabas. Ellos han sido verdaderamente muy importantes en mantener viva la esencia del instituto, que es una entidad de carácter académico y científico que se ocupa de trabajar por el perfeccionamiento del sistema tributario y aduanero y las instituciones de comercio exterior del país para beneficio del país. Por supuesto, es una entidad sin ánimo de lucro que se conforma por profesionales que ejercen estas disciplinas bien desde empresas, bien desde el Estado o bien desde sus oficinas particulares. Esa parte me llama mucho la atención porque sin duda es un instituto que se mantiene en el tiempo, que reafirma su compromiso con el desarrollo empresarial del país y también llama la atención de las personas que siempre se preguntan al otro lado de la pantalla cómo es el proceso de vinculación, en qué momento la persona es apta para ser parte de este instituto. No es tan complicado, realmente nosotros tenemos un proceso en el que básicamente quien aspira a formar parte del instituto tiene que diligenciar una aplicación, tiene que ser presentado por dos miembros y pues tiene que acreditar experiencia en las materias de las que se ocupa el instituto, bien sea que se trate de temas de carácter tributario, de temas aduaneros, de temas de comercio exterior o de temas, digamos, contables y financieros asociados a unos y a otros. Hoy en día tenemos un poco más de 800 miembros. Esta es una cifra que ha fluctuado, digamos, en los últimos años. Por supuesto, los momentos de dificultad para el país, para las empresas nos golpean, pero siempre hemos tratado de mantenernos muy cercanos a esa línea de los 800 miembros, que para nosotros es una muestra muy representativa de los profesionales que trabajan en el sector. Esa es una cifra muy atractiva, me parece a mí, porque sin duda data el compromiso no solamente con todo el tema de producción intelectual, sino también de generación de redes de contactos, algo que sin duda en este tipo de vídeos es muy importante. Por eso me lleva a preguntarle el siguiente cuestionamiento y que tiene que ver con los aportes. ¿Cuál ha sido ese aporte más relevante dentro de esos años de historia que ha hecho el Instituto para el Desarrollo Empresarial del país? Luisa, son innumerables. En las jornadas colombianas de derecho tributario que se llevaron a cabo en Cartagena en el mes de febrero pasado, hicimos como un inventario a propósito del homenaje que le hicimos a los fundadores y a los miembros con mayor trayectoria en el instituto. La verdad es que el acervo de trabajo científico e intelectual ha sido muy importante. Digamos que lo más importante para destacar sería que hemos promovido y llevado a cabo 48 jornadas colombianas de derecho tributario y aduanero desde el año 77 ininterrumpidamente. Nos reunimos usualmente en los últimos años más de 1000 personas. Hemos producido muchísimas revistas, muchísimos boletines, más de 2 centenas de libros, capacitaciones, foros, seminarios para el sector público y para el sector privado, volúmenes del Observatorio de Jurisprudencia Tributaria, volúmenes del Centro de Estudios. Realmente es un conjunto de trabajos que son el resultado de la dedicación y del talante académico de nuestros miembros, que a nosotros nos enorgullece muchísimo.
Yo me quiero salir un poco del guión porque quiero hacer alusión a estas jornadas. La más reciente fue iniciando año y hubo una práctica que a nosotros, los que vimos estos encuentros de forma virtual, nos llamó mucho la atención y es el tema de la brecha generacional. Vimos en muchas jornadas que empezaron a aparecer personas mucho más jóvenes y eso me lleva a preguntarle cuál considera usted que es el futuro del derecho tributario en un país como Colombia. Pues eso pasa, digamos, por hacer una reflexión en torno al futuro del instituto y de ahí podemos pasar a la segunda pregunta, Luisa. Yo creo que en el instituto nos hemos preocupado muchísimo por hacer una renovación generacional importante porque somos conscientes de que no somos eternos. Fíjese que ya de los miembros fundadores, pues solamente tenemos a dos, uno de ellos con muchos quebrantos de salud, el doctor Múnera, muy importante para el instituto, un hombre ya cercano a los 95 años, eh, muy limitado físicamente, pero con su cabeza intacta. Yo, en el homenaje con motivo de los 60 años, entrevisté a los miembros más antiguos del instituto y él estuvo impecable acudiendo a la cita. El otro es el doctor Bravo, también pasado de los 90. Y obviamente le podría decir que tenemos miembros del instituto de 90, de 80, de 70, de 60, de 50, de 40, de 30 y de 20. Y eso para nosotros ha sido una prioridad. Por eso promovemos espacios como el grupo de jóvenes, por eso promovemos concursos de investigación como el concurso Héctor Julio Becerra, en honor a uno de nuestros miembros fundadores también, ya fallecido. Y somos conscientes de que solo en la medida en la cual seamos capaces de mantener viva la llama que nosotros recibimos y entregarla a los más jóvenes, vamos a garantizar la continuidad del instituto. El instituto ha sido muy importante para el país, Luisa. Una de las cosas que no mencionaba hace un momento y que el instituto hace es rendir conceptos por invitación de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y a veces del Congreso de la República en relación con demandas de inconstitucionalidad de leyes en materia tributaria o aduanera o cambiaria o de comercio exterior. Lo propio en el caso del Consejo de Estado, y hemos rendido a la fecha varios cientos de conceptos en procesos de inconstitucionalidad de normas sobre estos temas desde el año de 1992. Entonces, obviamente son muchos frentes, muchas actividades, y eso solamente es posible si uno logra articular el trabajo y la capacidad de gestión de muchas personas. Yo en este tanto soy el presidente del instituto. El presidente del instituto se cambia cada año por decisión de la asamblea. Normalmente el presidente del instituto ha sido el vicepresidente en el año anterior, entonces uno está normalmente como 2 años muy ligado al instituto. Esta es la segunda vez en la que yo ocupo esta dignidad. La primera había sido en el año 2007. Y la verdad es que es un orgullo inmenso porque finalmente el instituto tiene una estructura administrativa muy fuerte. Encabeza hoy en día de María del Pilar García Lara, nuestra directora ejecutiva, y de nuestro director académico, José Manuel Martínez, un grupo maravilloso de más de 40 personas que articulan los esfuerzos para poder ofrecer apoyo al Consejo Directivo y a quien la Asamblea designa cada año como su presidente. De manera que la clave de mantener el instituto vivo es mantener motivada a la gente joven, a las nuevas generaciones. Por eso para ellos abrimos todos estos espacios. Exacto, y por eso es que también nosotros queremos abrirle un espacio en nuestra cita de todos los viernes llamada Cabrera COVID, porque el compromiso no solamente es con el tema de reclutamientos dentro de las firmas, oportunidades de crecimiento, sino también que conozcan estos entes donde tienen posibilidad de entrar, hacer contactos y sin duda contribuir al crecimiento de un país como Colombia. Teniendo en cuenta todos esos aspectos que me comentaba hace un momento, donde han emitido conceptos, están dentro del radar público, ¿cuál considera que es el aporte más significativo que el instituto hace precisamente en clave al crecimiento económico y a la competitividad del país? Pues son innumerables. Yo creo que el instituto se convirtió como en el centro de pensamiento en el que de manera neutral se debaten las ideas, los proyectos, las iniciativas, las políticas públicas y se generan documentos, investigaciones que sirven de referencia para, por ejemplo, los hacedores de políticas públicas, los gobernantes. De manera muy importante también mantenemos un vínculo muy estrecho con la rama judicial. Es muy activo el proceso de interacción con el Consejo de Estado, con la Corte Constitucional,
con los tribunales. Los mantenemos permanentemente invitados a que nos dejen conocer lo más importante de la evolución de la jurisprudencia o de las decisiones o de las políticas públicas o de las iniciativas. Lo propio en el caso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. A nuestros eventos siempre concurre el director general y algunos de sus dignatarios de primer nivel. De manera que yo creo que ese es el papel más importante, servir de espacio para la discusión académica y científica de las ideas que resultan fundamentales para el devenir en la definición de políticas públicas en estas materias de que el instituto se ocupa: tributaria, aduanera y de comercio exterior. Totalmente, sin duda, ese es como el aporte más significativo y el más relevante. Por eso vamos a poner en la parte inferior de esta entrevista la página del instituto para que ustedes también tengan la posibilidad de conocerlo, ser parte, no solamente viendo todo el material que producen, sino que sean parte también de los próximos eventos. Hablemos de proyectos. Sabemos de que este 2024 tienen una agenda bastante nutrida y queremos hablar sobre esos proyectos de iniciativas futuras que se están adelantando dentro del instituto y que sin duda las personas pueden participar. Pues hemos hecho muchas cosas, como mencionaba hace un momento, el encargo es solamente por un año. Yo comencé el 1 de julio y termino el 30 de junio. Siempre hemos creído, quienes hemos ocupado esta dignidad en el instituto, que el evento más importante son las jornadas, pero obviamente antes de las jornadas hay eventos y después de las jornadas también. Si la pregunta tiene que ver con los que nos esperan en lo que resta de este periodo estatutario, claro, tenemos cosas bien importantes. Tenemos 3 foros abiertos, uno sobre temas de derecho penal tributario, tenemos uno sobre temas de derecho internacional tributario, tenemos uno sobre temas de derecho interno, derecho doméstico tributario. En las próximas semanas, el 26 de abril, vamos a tener el 4º Congreso Internacional de Administración y Justicia Tributaria en asocio con la Cámara de Comercio de Bogotá y con el Comité Colombiano de Arbitraje, porque el tema del que nos vamos a ocupar es el muy importante tema del arbitraje en materia tributaria, aduanera y de cambios internacionales. El gobierno de Colombia presentó para consideración del Congreso en noviembre pasado un proyecto de ley dirigido a contemplar la posibilidad de que las materias tributarias, aduaneras y cambiarias sean arbitrables. Esa era una limitación, digamos, que tenía el marco regulatorio del arbitraje. Y obviamente el gobierno tiene mucho interés en impulsar el proyecto porque entiende que en estas materias en el país hay una altísima litigiosidad que representa unos costos transaccionales y unas ineficiencias muy grandes para el Estado y para los empresarios. Entonces, la mayor motivación que tiene el gobierno, por conducto del ministro de Hacienda y del ministro de Justicia, que son, digamos, los impulsores por el gobierno de esta iniciativa, es justamente tratar de que se resuelvan esas causas litigiosas lo más pronto posible y el Estado pueda contar con los recursos que legalmente le corresponden. El empresario pueda saber verdaderamente cuáles son sus obligaciones en esta materia. Para nosotros es muy importante que estas materias sean arbitrables porque eso, pues obviamente contribuiría de manera muy importante a una más pronta resolución de los asuntos. Esa iniciativa no es ni mucho menos el resultado de poner en tela de juicio el compromiso que con mucha altura ha cumplido el Consejo de Estado como última instancia en materia de resolución de conflictos en estas materias, o los tribunales o los jueces. La verdad es que el proceso, cuando llega a los tribunales, a la rama judicial, a la justicia contenciosa administrativa, ya pues ha pasado por un proceso que fácilmente puede haber tomado 5 a 7 años. Desde el momento en el que se presenta la declaración hasta el momento en el que la administración, haciendo uso del término de revisión, cuestiona, por ejemplo, en materia de impuestos, la liquidación que ha hecho el contribuyente, y pues viene un requerimiento especial y después viene una liquidación oficial de revisión y después viene una resolución, de manera que estos asuntos se tardan en ser resueltos 7, 10, 12 años y dependiendo a veces del grado de complejidad pueden tomar más tiempo. Y está claro que la justicia tardía no es justicia, ni para el Estado ni para los particulares administrados, en este caso en condición de contribuyentes o de usuarios aduaneros o del sistema de cambios internacionales.
De manera que de los eventos de los próximos días destaco esos. Tendremos un sinnúmero de mesas redondas también y de producción científica y literaria. Estamos lanzando más libros en los próximos días. Un libro muy importante sobre evolución del sistema de impuesto a las ventas. En jornadas entregamos varios libros más, publicaciones, un libro muy interesante del doctor Mauricio Plaza sobre la historia de los impuestos. En fin, la verdad es que la producción es verdaderamente muy productiva, muy meritoria y como digo, es el resultado de la articulación de los esfuerzos de mucha gente. Totalmente. Y si ustedes quieren tener acceso a toda esa producción, recuerden, en la parte inferior de esa entrevista están viendo la página del instituto para que accedan a los recursos disponibles y agenden. Recuerden, son 3 foros. Ustedes van a tener la oportunidad de ver las fechas en página, así que no se pierdan la posibilidad de ser parte de estos encuentros que sin duda nos ayudan a ser país y también nos ayudan a actualizarnos de forma académica y ser parte de esos debates que construyen nación. Vamos a ir llegando a la parte final de este Cabrera Cube y a mí me gustaría, doctor Godoy, que habláramos un poco sobre el futuro en materia tributaria, pero esta vez desde los empresarios. ¿Qué les puede esperar a los empresarios teniendo en cuenta su condición de centro de pensamiento dentro de los hallazgos que ustedes han encontrado dentro de las investigaciones? Difícil pregunta, Luisa. Pues, de nuevo, el instituto es espacio académico, pero obviamente el perfeccionamiento del sistema tributario o de las instituciones de aduanas o comercio exterior del país es una prioridad para todos. Nosotros tenemos muy claro que el crecimiento y el desarrollo de un país se hace de la mano de los empresarios. Cuando me refiero a los empresarios, me refiero a los particulares empresarios, tanto como al Estado empresario, porque el Estado es a la vez autoridad y a veces también ejerce funciones empresariales. Entonces, digo, el crecimiento y el desarrollo del país y la estabilidad macroeconómica, que es tan importante para la economía del país y para los empresarios, se construye de la mano del ejercicio de actividades productivas. Y eso lo hacen los empresarios, eso no lo hace el Estado. El Estado juega un papel arbitral muy importante, sin lugar a dudas, en la asignación de los recursos, en la distribución de los recursos, en la relocalización de los recursos. Pero lo que es importante es garantizar un sistema tributario en el que de la mejor manera posible se pueda fomentar el desarrollo de los medios de producción, el crecimiento de la economía y el desarrollo de la economía. Sin crecimiento de la economía no puede haber desarrollo. Acuérdense de las nociones fundamentales de economía. El desarrollo es la distribución de la riqueza, pero tiene que haber riqueza para distribuir. Entonces, obviamente, antes de pensar en el desarrollo tiene que haber crecimiento y obviamente el ejercicio económico responsable y estable se construye de la mano de fomentar el crecimiento para que sobre la base del crecimiento pueda impulsarse el desarrollo, que es la distribución del ingreso. De manera que en ese sentido, pues es muy importante que el sistema tributario de alguna manera se ocupe primero de no asfixiar a los empresarios, porque cuando las cargas tributarias o la logística del comercio exterior o de las aduanas son tan complicadas, eso catapulta la informalidad. Y la informalidad es uno de los vicios más preocupantes de nuestras economías. Ya lo decía el economista peruano Soto en los años 80 y 90 con sus libros sobre lo que representa para nuestras economías la informalidad. Y evidentemente eso lo que supone es que en el diseño de políticas públicas se le tiendan puentes a los empresarios para que puedan acceder a la formalidad. El país ha hecho esfuerzos importantes en esa materia, en la reforma del año 16, la creación del régimen simple, su fortalecimiento en el año 18. Eso es importante, pero no es suficiente, porque todavía tenemos cientos de miles de contribuyentes que no están en el torrente formal de tributación. De manera que es muy, muy importante que podamos extender la cobertura. En Colombia se suele decir que al comparar la carga tributaria medida en términos de puntos del Producto Interno Bruto, tenemos una carga baja comparada con la de otros países que compiten con Colombia como receptores de inversión. Eso es posible,
El problema es que esa carga tributaria del 14 o 15 o 16% del PIB puede ser muy baja si se compara con los otros países, pero es que está altísimamente concentrada en cabeza de unos pocos contribuyentes. De manera que el problema que tenemos en Colombia es un problema de base tributaria, que pasa obviamente por una cultura de la tributación. Y ahí pues diría que uno de los proyectos importantes que ha tenido el instituto y que seguramente se seguirá renovando hacia adelante es el impulso a la creación de una cultura tributaria, una cultura de cumplimiento, una cultura de la legalidad en las operaciones, en el comercio exterior, en el acceso a los mercados de moneda, etcétera, etcétera. De manera que esto es responsabilidad de todos. El instituto pone su contribución y obviamente en la medida en la cual se pueda fortalecer y más personas concurran a este foro maravilloso del instituto del que nos contagiamos, yo en lo personal hace ya 35 años, pues verdaderamente vamos a poder hacer más, vamos a poder ofrecer más, vamos a poder entregar reflexiones, directrices que puedan servir para el diseño de políticas públicas para que podamos seguir fomentando el perfeccionamiento del sistema y promoviendo la estabilidad de las finanzas públicas, no para un periodo de gobierno en particular, sino para la economía en su conjunto y en el mediano plazo. Exacto, esa parte me llama mucho la atención porque sin duda no solamente la responsabilidad recae sobre el legislador, sino también dentro del ciudadano o dentro del contribuyente y es como el llamado a desarrollar un hábito de cultura responsable. Vamos a ir llegando a la parte final y me llama mucho la atención que en este punto nos acompaña la doctora María del Pilar García. Exactamente, ella es la directora ejecutiva del instituto. Doña María del Pilar, bienvenida a este Cabrera Coffee. Buenos días. Hola Luisa, muchas gracias a ti. Encantados de estar teniendo este espacio con ustedes y nuestro presidente. Exacto. En este momento vamos a ir llegando como a la parte como clave de este Cabrera Coffee porque nosotros siempre buscamos no solamente hablar con líderes de opinión, sino que también al otro lado de la pantalla tengan las personas consejos útiles para el desarrollo de sus empresas. Por eso es importante y queríamos invitarlos a que nos indiquen cuáles son esos elementos a tener en cuenta para esta parte final. Pues, Luisa, yo creo que desde la perspectiva de los empresarios, si entendemos bien la pregunta, pues lo primero y lo más importante es la cultura de la legalidad. Si una actividad económica o un negocio no da para pagar impuestos, no es negocio. No puede ser que el factor diferenciador sea que los impuestos se paguen o que no se paguen. Pero lo segundo importante es que los empresarios no están obligados a definir sus transacciones o a adoptar estructuras contractuales o corporativas de las cuales se derive un mayor impuesto o una mayor complejidad en sus operaciones de comercio exterior, sino todo lo contrario. Lo que estoy queriendo decir con ello es que la planeación de las operaciones, la planeación es, digamos, tributaria y aduanera y de operaciones de comercio exterior, yo creo que no es un derecho de los empresarios, yo creo que es una obligación, porque es que los contribuyentes o los empresarios, mejor, gestionan recursos escasos y obviamente tienen que hacer un uso eficiente de los mismos. Y tengo el convencimiento de que el sistema tributario juega diversos papeles como el sistema aduanero de comercio exterior. En el primer escenario, la idea del sistema tributario es que permita que se alleguen los recursos necesarios para la atención de las necesidades públicas, pero también es un instrumento para promover comportamientos deseables en sociedad, como por ejemplo la preservación del medio ambiente. Entonces, evidentemente, el sistema tributario cumple una función de medio para el recaudo, pero también de instrumento de políticas públicas. Y desde la perspectiva de las aduanas y el comercio exterior, pues lo importante es tratar de encontrar un equilibrio entre la facilitación del comercio y el control, que eso es exactamente lo que constituye un motivo de preocupación constante para los empresarios, que puedan acceder a los mercados internacionales, tanto como importadores como exportadores, en un escenario seguro, político, en el que se compaginen y se armonicen bien la facilitación del comercio y el control aduanero, porque finalmente eso hace parte de esa cultura de la legalidad que promueve el instituto. Exactamente. Bueno, para quienes nos acompañan en este momento de la mañana, estamos hablando con Juan Pablo Godoy y
sobre exactamente ese futuro o esos consejos a tener en cuenta. Doctora García, queríamos preguntarle también cuáles son esas recomendaciones o esas indicaciones que valdría la pena que tuvieran los empresarios de Colombia con relación a ese futuro tributario en nuestro país. Buenos días. Perdimos a María del Pilar. Perdimos a María del Pilar. Bueno, vamos llegando a la parte final. Recuerden que si ustedes desean conocer un poco más de estas jornadas, de estas actualizaciones, son 3 en el año. Tenemos fechas exactas para indicar o deben ingresar directamente a la página y estar pendientes. En la página están todas las fechas, la próxima, digamos, de hecho tendremos el próximo 11 de abril, se me olvidó mencionar con nombre propio, un foro muy importante sobre gestión patrimonial familiar. El instituto ha venido impulsando de la mano de un grupo de colegas, entre quienes se destaca la doctora Carolina Cañón, que fue la promotora, escritora y coordinadora de una publicación muy importante que pusimos a disposición de la comunidad académica el año pasado, libros sobre gestión patrimonial familiar. Ahora vamos a tener un foro de divulgación donde de la mano de expertos vamos a discutir las ideas más importantes en torno a los criterios y factores que deben tener en cuenta las familias para el mantenimiento de sus negocios, para la preservación de generación en generación de sus iniciativas y obviamente todos los factores que confluyen, no solamente el tributario, sino que tiene que ver con el derecho civil de familia, de sucesiones, con los temas, digamos, de manejo financiero, lo que tiene que ver con asuntos que tienen repercusiones en el área penal. Es decir, básicamente vamos a tener un grupo de expertos muy destacado que va a divulgar sus principales contribuciones a esa primera obra sobre gestión patrimonial familiar que el Instituto publicó el año pasado, que se convierte verdaderamente en un referente en esta materia en América Latina y en el mundo. La verdad es que cuando sacamos la primera edición se vendió muy rápidamente. Estamos agotando la segunda edición porque no había nada como este. Este tema de la planeación patrimonial familiar era un tema como que se discutía clandestinamente y resulta que no, también es un tema que verdaderamente de la mano de la legalidad y de la mano del talante y de la capacidad para producir decisiones que propendan por el mantenimiento de los emprendimientos empresariales familiares resulta fundamental también para los países. Entonces recibimos permanentemente solicitudes de otros países para que enviemos la obra y demás. De manera que yo creo que esta es una contribución muy importante que hace el Instituto también en este periodo. Ya estamos preparando una segunda edición del libro. No me refiero a un segundo tomo del libro, porque este es un tema frente al cual hay una serie de aristas que todavía están pendientes de abordar y que no fueron cubiertas en el primer tomo. Para que lo tengan en cuenta, 11 de abril, esa fecha va a ser clave, sepárenlo en su agenda, van a ver en la parte inferior de esta entrevista la página web del instituto para que se inscriban en las jornadas y estén al tanto de las publicaciones. Así que de esta manera, doctor Godoy, doctora García, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Para nosotros ha sido un gusto y esperamos que la información contenida en esta grabación sea de especial relevancia para todas las personas al otro lado de la pantalla. Feliz día, Luisa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición.